Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Sí, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios que vamos a tener que trabajar. Pido disculpas, no puedo activar la cámara. Tengo un problema con la laptop, así que no puedo activar la cámara por ello, ¿sí? A ver, para poder iniciar, tengamos en cuenta que es muy importante la participación de cada uno de ustedes en cada una de las sesiones. Hay que una participación que cuando yo consulte o tengan dudas, consultas, estén dentro del grupo, ¿no? Para que se pueda desarrollar con normalidad y se pueda, sí, desarrollar una clase, sí, dinámica, ¿no? Para que no sea una clase monótona. ¿Sí, chicos? Entonces es muy importante ello para que ustedes, ya que los estudiantes que tienen tienen participación continua dentro de cada sesión, tienen una nota adicional al bimestre final. Ok, Miss. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Es muy importante tener en cuenta, asimismo, los estudiantes que estén conectados desde otro dispositivo, que no sean sus datos correctos, que no son los datos que están en la institución. Les voy a pedir que por favor me lo comenten aquí en el chat, ¿sí? Para yo poder registrarlos. ¿De chicos? Sí, muy bien, chicos. Entonces vamos a iniciar con la sesión, ¿sí? Cuando nosotros escribimos o redactamos, han notado que muchas de las palabras que escribimos, ¿sí? Son palabras que vamos a ir, ¿sí? Teniendo cierta variación, ¿no es así? Hay palabras que varían, ¿o no, chicos? ¿Qué variación encontramos en las palabras? Miss, la tilde, la puntuación, punto y coma. ¿Una palabra tiene punto y coma? ¿Será ello? El acento de voz, Miss. Ya, Las él sílabas es tónicas y átonas. muy bien. Una La tilde, sílaba Miss. se va a diferenciar, se va a diferenciar por su tonalidad, ¿cierto? Muchos de ellos se diferencian por su tonalidad, por su tilde, ¿no? Ya que de acuerdo a ello, tiene una variación en cuanto a su significado, ¿cierto? Sí, Miss.
Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la acentuación general, ¿ya? La acentuación general. Cuando nosotros hablamos de acentuación, tenemos que hacer dos grandes diferencias, ¿ya? Tenemos que diferenciar entre un acento y o tilde. ¿Los dos son dos términos iguales o no? Tilde o acento, chicos, ¿son términos iguales? ¿Son lo mismo o son diferentes? Son diferentes, Miss. Son diferentes. ¿A qué tipo de palabras creen que le llamaremos acento? A la tónica, Miss, a la sílaba tónica. Ya. ¿Y qué tipo de palabras tendrán acento? Por ejemplo, ¿sabías? Ya. A ver, Reborde. ¿todas las palabras tienen acento o solo algunas? Algunas, Miss. Solo algunas. Ya, vamos a ver. A ver, el acento es la sílaba tónica de las palabras. ¿Y qué palabras tienen sílaba tónica? Todas las palabras, sin ninguna excepción, toditas, tienen acento, ¿ya? Todas las palabras tienen acento. Lo que sí no tienen todas las palabras va a ser la famosa tilde, ¿ya? Porque el acento es la sílaba que se pronuncia con mayor énfasis. Y para que tenga sentido y tenga lógica, todas las palabras, sin ninguna excepción, tienen una tonalidad más elevada. ¿Para qué? Para que se logre diferenciar. Entonces, todas las palabras que tienen acento, ¿ya? Porque es la mayor fuerza o con la que pronunciamos una palabra, ¿ya? Por ejemplo, el término rosa, ¿tiene acento o no tiene acento? Sí tiene. Rosa, ¿tiene acento o no tiene acento? Sí tiene acento, Miss. Sí tiene acento, pero ¿tiene tilde? No, Rosa no tiene tilde, ¿ya? Rosa no tiene. Entonces, pero sí tiene acento. Entonces, todas las palabras, sin ninguna excepción, tienen acento. Lo que sí no tienen todas las palabras es la famosa tilde o conocido también como el acento ortográfico, que es la rayita o esa famoso, como nosotros le denominamos vírgula, que nosotros le colocamos algunas palabras según la normativa general, ¿ya? Por ende, las palabras se clasifican en dos tipos, en sílabas tónicas y sílabas átonas. Determinamos sílaba tónica, ¿sí? Aquellas sílabas con la cual pronunciamos, ¿sí? Con más. Con más fuerza, Las mayor sílabas que fuerza de voz. pronunciamos con mayor énfasis, Fuerza ¿no? de voz. Solo en algunas sílabas tónicas, solo algunas sílabas tónicas se le debe de colocar la tilde,
¿ya? Y determinamos átonas a aquellas que tienen la menor carga de voz o la menor fuerza de voz, ¿ya? Entonces hay dos tipos, sílabas tónicas y sílabas átonas. Sílaba tónica, la que pronunciamos con mayor énfasis. Átonas, las que tienen la menor fuerza de voz, ¿ya? Ahora, para conocer la correcta acentuación de una palabra o para determinar cuándo una palabra debe de llevar tilde o no, nosotros debemos de conocer, sí, la diferencia, ¿no? E identificar el acento correcto, ¿ya? Los cuales va a depender, de acuerdo a ello, va a depender su correcta tildación. Y estas se van a clasificar en agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. No he pagado. ¿Sí? A ello nos referimos. ¿Ya? Ahora vamos a conocer cuándo una palabra es aguda, cuándo es grave, cuándo es esdrújula y cuándo es sobre esdrújula. ¿Ya? A ver. ¿Cuándo vamos a determinar nosotros que una palabra es aguda? Van a ser agudas aquellas que llevan el acento, ¿sí? O, mejor dicho, la sílaba tónica en la última sílaba, ¿ya? Son palabras agudas las que llevan acento en la última sílaba. Y se le coloca la tilde cuando termina en N, S o vocal. Solamente yo voy a colocarle la tilde siempre y cuando haya identificado correctamente la sílaba tónica. Si yo he identificado correctamente la sílaba tónica, voy a poder determinar si este término es aguda o no. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a determinar que una palabra es aguda? Cuando la mayor fuerza de voz lo tenemos en la última sílaba. sílaba. Una vez que yo he identificado ello, voy a colocarle la tilde siempre y cuando termine en N, S o vocal. Por ejemplo, yo tengo la palabra hotel, donde tiene la mayor fuerza de voz. Hotel, en atel. En la sílaba tel, ¿cierto? Entonces, según su ubicación, está la mayor fuerza de voz en la última Sílaba. sílaba. Pero, esta palabra, ¿la tildo o no la tildo? No, profesora, porque termina en L. Porque termina en L. La regla, ¿qué me dice? La regla me dice que yo la debo de tildar siempre y cuando termine en N, S o vocal, ¿ya? Y lo mismo sucede con el término escribir. Pero si yo no le coloco la tilde, ¿esta palabra deja de ser aguda o sigue siendo aguda? Sigue siendo aguda, profesora. Sigue siendo aguda. La diferencia, ¿cuál es? Que estas son agudas sin tilde, ¿ya? Entonces va a haber siempre agudas sin tilde y agudas con tilde, ¿ya? Como en el caso de la palabra carbón, por ejemplo. Carbón, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Bon. En carbón, En Miss. Bon. bon, ¿cierto? En bon. Y si tiene la mayor fuerza de voz en bon, tiene en la última sílaba. Esta termina en N. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Automáticamente Tilde, profesora. le coloco la tilde, ¿ya? Le voy a colocar la tilde, ¿sí? Y lo mismo sucede con el término país, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, entonces, es aguda cuando tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y la tildo siempre y cuando termine en N, S o vocal, ¿ya?
Lo contrario son las palabras graves. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca la tilde cuando termina en consonante. O sea, ¿qué quiere decir? Que se le voy a colocarle la tilde siempre cuando termina en una consonante distinta o diferente a la N, S o vocal. ¿Ya? Entonces, las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿sí? Y voy a colocarle la tilde siempre y cuando, ¿sí? Termine en una consonante distinta a N, S o vocal. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra mesa. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz de mesa? La mesa. En la me, ¿cierto? Entonces, sa, última sílaba, me, penúltima sílaba. Entonces, tiene la mayor fuerza de voz en la me, está en la penúltima sílaba. Entonces, ¿qué será? Es Grave. Palabra grave sin tilde. Exacto, pero es una grave sin tilde. ¿Por qué? Porque yo no le coloco la tilde. Porque yo no le debo de colocar la tilde ahí en mesa, si es grave. Porque no lleva mi. ¿Por qué no lleva tilde? ¿Mm? ¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal, Miss. Porque termina en vocal. ¿Y qué me dice la regla? Que no debe terminar en vocal. Que no debe de terminar en vocal. Debe de terminar en una consonante distinta a N, S, O, vocal, ¿cierto? Entonces, de la misma forma tenemos en silla o cama, ¿ya? Ahora, tengo la palabra lápiz, por ejemplo. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la, Miss. La, profesora. Terminó la, ¿cierto? Con la última sílaba. ¿Y esta palabra, tilde o no la tildo? Sí. Lleva tilde, Lleva Miss. tilde, profesora. ¿Por qué lleva tilde? Porque termina en un consonante. Ya, pero esa consonante es diferente. Es diferente a la vocal, Miss. ¿Solo la vocal? Es distinta a N y S. ¿Ya? Es distinta a ellos, ¿sí, chicos? Por eso se tilda. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Luego tengo la palabra árbol. Árbol. ¿Cuántas sílabas tiene? 2 Miss. 2 Tiene- sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de Ar. voz? En ar, Miss. Ar. En árbol. En ar. ¿Ya? En ar. ¿Sí? Entonces, este está en la penúltima sílaba. ¿Y debo de tildarla o no? Palabras Sí, graves. Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí lleva tilde. Sí, debo de tildarla. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque termina en una consonante diferente a N, S o vocal. Entonces, la tilda. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Entendemos la diferencia entre una palabra aguda y una palabra grave? Sí, Miss. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia que nosotros debemos de conocer siempre o determinar? ¿Cuándo digo que es aguda?
Mis, cuando llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Cómo? Cuando lleva acento en la última sílaba, Miss. Es una aguda. En la última sílaba. Exacto. Y si tiene, ¿y cuando yo la tildo? Cuando termina en N, S o vocal. La tildo cuando termine en N, S o vocal. Ahora, cuando digo que una palabra es grave, Cuando lleva el acento en la penúltima sílaba, Miss. en la penúltima, Sílaba. y cuando la tildo. Cuando termina en consonantes diferentes a N, S o vocal. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, en ambas palabras, ¿qué es lo que yo debo de identificar primero? La tilde, Miss. La tilde, yo debo de verificar la tilde primero para poder diferenciarlo. Las sílabas, por ejemplo, el tilde lleva en la penúltima sílaba o en la última sílaba, de acuerdo a eso sería, pues, o aguda. Ya, pero para yo colocarle la tilde, ¿qué es lo que yo debo de identificar primero? Si es tónica o átona, Miss. Muy bien, debo de identificar primero el acento, la sílaba tónica. Si yo identifico mal la sílaba tónica, ¿colocaré bien la tilde o no? No, Miss. ¿Mm? ¿Colocaré bien o no? Chicos. ¿Mm? Sí, se identifica bien, se coloca bien el tilde. Ya, entonces, la sílaba tónica es importante que ustedes ahora, serán las únicas tipos de palabras. Hasta el momento hemos visto, por ejemplo, la mayoría de palabras son palabras que tengan de 2 sílabas hasta 3 sílabas, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cuándo determinar una palabra esdrújula. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas son palabras que tienen ¿sí? Son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar.
¿Ya? Siempre deben de llevar una tilde. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de identificar aquí? La mayor fuerza de voz, su acento, ¿no? ¿Dónde lleva su acento? En la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, tengo la palabra plátano. ¿Cuántas sílabas tiene? El acento. 3 sílabas. Tiene 3 sílabas, ¿cierto? Entonces, tienen 3 sílabas, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Pla. En la antepenúltima, Miss. En la sílaba pla, ¿cierto? Y según su ubicación tenemos no última sílaba, ta, penúltima sílaba, y pla es antepenúltima sílaba, ¿ya? Plátano, entonces pla es la antepenúltima sílaba, entonces automáticamente yo la tildo acá. Sí, la mayor fuerza de voz está en la última, en la antepenúltima sílaba. Acá ya no verifico si termina en consonante, si termina en vocal, yo no verifico ello, simplemente la tildo, ¿ya? Lo mismo sucede con último, pétalo o pájaro, ¿ya? Luego vamos a determinar una palabra sobresdrújula. ¿Qué son las palabras sobresdrújulas? Las palabras sobresdrújulas son aquellas que van a llevar el acento en la anterior a la antepenúltima o conocido también como en la tras antepenúltima sílaba. Y siempre se van a tildar, siempre se tildan, ¿ya? Al igual que las esdrújulas, ¿no? Por ejemplo, cuéntamelo, cómaselo, ¿no? Mayormente, cuando una palabra va a ser sobre esdrújula, cuando tenga la mayor fuerza de voz en la anterior a la antepe, en última sílaba. Y son aquellas palabras que tengan de 5, 6 o 4 sílabas, ¿ya? Van a ser sobre esdrújulas, ¿no? Pero recuerden, ¿qué es lo que yo debo de identificar bien? Es su mayor fuerza de voz, porque si yo no identifico correctamente ello, voy a tildar mal y puedo confundirme, ¿ya? A ello me refiero. Ahora, tengo una de las reglas básicas de tildación que yo puedo hacer uso, que son el famoso SEGA, ¿ya? El SEGA, ¿sí? Es una estrategia, es un método para poder desarrollar los ejercicios de tildación general, ¿sí? ¿Por qué? Porque el SEGA, ¿sí? Es la abreviación de agudas, graves y esdrújulas, ¿ya? Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Son términos que tienen, ¿sí? La abreviación de la tildación general que nosotros, ¿sí? Podemos diferenciar y ubicarlos en un cuadro, ¿sí? Y ahí poder mayormente, por ejemplo, cuando va a ser aguda, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la palabra rubí, sí la veo, las sílabas van ruba en la sección de la G y viva en la sección de la A. Si la mayor fuerza de voz tiene en la sílaba que está en la A, automáticamente yo sé que esa palabra que es Aguda, profesora. sería aguda. Entonces automáticamente lo tildo. Entonces el SEGA es uno de los métodos muy importantes que yo voy a poder determinar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, cuando ustedes desarrollen el ejercicio de tiración general, es muy importante que puedan determinar con el famoso SEGA, ¿ya? Pero vamos a ver un pequeño video referente a la tildación general, un modo de resumen para que ustedes lo puedan desarrollar con mucha más seguridad y así Ay. poder diferenciar una palabra de otra. ¿Sí? A ver, vamos a determinar.
¿Me confirman, por favor? Ya, me confirman el audio, por favor, si se logra escuchar, ¿ya? ¿Se escucha, chicos? No, Miss. No, no se escucha, Miss. ¿La introducción no lograron escuchar? ¿Ahí? Ahora sí, Miss. Yo sí la Saludos a escucho todos. bien. Espero que Si no estén me muy escucharía, bien. yo respondería. Yo soy su amiga Rocío Carreón. Y en este video veremos el tema de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Así que pon mucha atención. Es muy importante que a la hora de acentuar reconozcan la sílaba tónica de cada palabra. Una vez localizada la sílaba tónica, debes fijarte en la posición que ocupa en la palabra. Según esta posición, las palabras serán agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Pero antes haremos un repaso. La sílaba tónica es aquella en donde se hace un mayor énfasis en el momento de la pronunciación. Es aquella a la que le añadimos un tono adicional. Todas las demás sílabas de las palabras se consideran átonas. La tilde es el signo que se emplea para señalar la acentuación de una palabra. Enseguida te explicaré las reglas para que sepas cuáles palabras llevan tilde y cuáles no. Para saber si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, y si lleva acento ortográfico o tilde, o si es que no lo lleva, deberás separar las palabras en sílabas, ya sea con aplausos, guiones o cunetas. Enseguida te explicaré las reglas para que sepas cuáles palabras llevan tilde y cuáles no. Agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba y solo llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Ahora te pondré algunos ejemplos. Pantalón. Vamos a dividirla en sílabas. Pantalón. Donde se escuche más fuerte es la sílaba tónica. Es ahí donde pondremos la tilde o acento ortográfico. En esta palabra, la sílaba tónica se encuentra en lon. Y recordando las reglas, sabemos que es aguda porque está en la última sílaba y termina en N. Como se cumple la regla de tener la sílaba tónica en la última sílaba y termina con N, lleva tilde o acento ortográfico. Vamos con la siguiente. Al separarla en sílabas, mamá, su sílaba tónica se escucha en la última ma. Y como termina en vocal y está en la última sílaba, es aguda. Lleva tilde o acento ortográfico. Ahora te mostraré palabras que, aunque son agudas, no llevan acento ortográfico. Esto quiere decir que su sílaba tónica está en la última sílaba, pero no tienen la terminación de N, S o vocal. Costal. Al separarla en sílabas, costal, nos damos cuenta que la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba. Y aunque es aguda, su terminación es en L, lo que la hace que la palabra no lleve tilde o acento ortográfico. Ganar. Al separarla en sílabas, ganar, nos damos cuenta que la sílaba tónica se encuentra en la última. Y aunque es aguda, su terminación es en R, lo que la hace una palabra que no lleva tilde o acento ortográfico. Graves o llanas. Las palabras graves tienen el acento en la penúltima sílaba y tienen tilde si terminan en consonante diferente a N, S o vocal. Por ejemplo, automóvil. Vamos a separarlo en sílabas. Automóvil. Y es aquí donde nos damos cuenta que la sílaba tónica está en mo
Y si contamos las sílabas, es la penúltima, por lo tanto es grave. Y recordando las reglas, nos damos cuenta que lleva tilde porque termina en él. Vamos con la siguiente, cáncer. Vamos a dividirla en sílabas. Cáncer. Es aquí donde nos damos cuenta que la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Eso la hace una palabra grave. Y como termina en R, lleva tilde o acento ortográfico. Ahora te mostraré palabras que aunque son graves no llevan acento ortográfico. Cintura. Vamos a dividir la palabra. Cintura. Y es en donde nos damos cuenta que la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. La regla ortográfica dice que si termina en vocal, no lleva tilde. Termina en Luna. vocal. Vamos a dividir la palabra luna. Y es donde nos damos cuenta que la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. La regla ortográfica dice que si termina en vocal, no lleva tilde. Esdrújulas. Al contrario de lo que sucede con las palabras agudas o graves, las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y todas siempre llevan tilde. Por ejemplo, tarántula. Vamos a dividir la palabra. Tarántula. Y nos damos cuenta que la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Y recordando las reglas, es una palabra esdrújula y lleva tilde. Teléfono. Vamos a dividir la palabra. Teléfono. Y de nuevo nos damos cuenta que la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Y recordando las reglas, es una palabra esdrújula. Y las esdrújulas siempre llevan tilde. Sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Llevarán la tilde donde se encuentra la sílaba tónica. Por ejemplo, gánatela. Vamos a dividir la palabra. Gánatela. La sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Y recordando las reglas, eso la hace una palabra sobre esdrújula y lleva tilde. Fácilmente. Vamos a dividir la palabra. Fácilmente. La sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Y recordando las reglas, eso la hace una palabra sobre esdrújula y por lo tanto lleva tilde. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carrión. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido! Muy bien. ¿Se comprendió mejor? ¿Es correcto si la veo? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, en base a ello, vamos a practicar con estos ejercicios. Para ello, yo les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan de forma individual y luego lo vamos a desarrollar conmigo, ¿no? Como en el ejemplo. Por ejemplo, tenemos la palabra zapato. Lo vamos a dividir en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra zapato? 3. Tiene 3 sílabas. Zapato. Ahora, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Pa, Miss. En la pa, ¿cierto? Entonces, según su ubicación de la sílaba tónica, esta palabra, ¿qué tipo de palabra sería? Zapato. Está en Grave, la Miss. es grave, muy bien. Entonces, según su ubicación, es palabrar. Entonces, lo mismo vamos a hacer con las demás palabras. Vamos a determinar si es aguda, grave o esdrújula. ¿Sí? Muy bien, a ver, 5 minutos para el desarrollo.
Caminar. Crédito. Ángeles.
Muy bien. A ver, levantó la mano Aide. El término París. ¿Cuántas sílabas tiene París? Buenas tardes, Miss. Buenas París tardes. tiene 2. 2 sílabas. ¿Cuál es la sílaba tónica de París? Ris, Miss. Ris. El Y es término aguda. es aguda. Muy bien, Aide. Aguda. A ver, seguimos con Elvia. Sí, Miss. Elvia. El término áspera. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3, Miss. Tiene 3. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En as. En as. Muy bien. Y según la ubicación de su sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es? Es sobre esdrújula, Miss. ¿Sobre esdrújula? ¿Sí? ¿Estás segura? Esdrújula. Es esdrújula. Esdrújula, Miss, me equivoqué. ¿Ya? Muy bien. Sí. Luego tengo la palabra, a ver, ¿con quién más seguimos? Con Kelly. Kelly Prado. Gracias, Elvia. Ok, Miss. Miss. La siguiente palabra, azúcar. Tiene 3 sílabas, Miss. Tiene 3 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la su, Miss. En su. Muy bien. Y según su ubicación, ¿qué tipo de palabra es? Grave, Miss. Grave. Es grave. Grave. Muy bien. Es grave. Muy bien, Kelly. Siguiente, Tomás. Dime. Tomás, la palabra caminar, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 3, Miss. Tiene 3. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En nar. En nar. Muy bien. Y según su ubicación, tú dices caminar, ¿cierto? Y según la ubicación, ¿qué tipo de palabra es? Aguda, Tomás. Miss. Aguda, Miss. Es aguda. ¿Pero qué tipo de aguda? Sin tilde. Aguda sin. Tilde. Aguda sin tilde. Muy bien. Aguda sin tilde. Muy bien. A ver, Tomás, contigo, la palabra fútbol. ¿Cuántas sílabas tiene? 2 sílabas, Miss. Tiene 2 sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En foot. En el término foot, ¿cierto? Y según ello, ¿qué tipo de palabra es? Grave, Miss. Es Grave. grave. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, siguiente, Matías. Gracias, Tomás.
Matías, la siguiente palabra, botón. Botón. Botón, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 2. ¿Cuántas? Tiene 2 sílabas, ¿cierto? ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? Estaba escondido, trabajando como criado en una mansión francesa. Era un buen trabajo y una buena lavadera. En la sílaba ton. Y según ello, ¿qué tipo de palabra es? A los bajos fondos parisinos desde muy joven. Aprendió la picardía de la calle, pero también el desprecio por la autoridad. Benoit se cansó de tener un trabajo normal, así que decidió ensuciarse las manos. Literalmente. Robó un collar de perlas y un fajo de dinero destinado a otros empleados. No se escucha, Miss. Disculpe. Benoit deja una nota. Sí. ¿Qué pasó, Matías? Iba de ciudad en ciudad y cometía sus robos y seguía adelante. Suerte de Benoit sea Según su ubicación, ¿qué tipo de palabra es? 8 años en la lista de diálogo. ¿Matías? El tipo de palabra es aguda. Matías. ¿Es aguda? Es aguda, muy bien, sí, es aguda con tilde. Maritza. Buenas tardes. A ver, Maritza, contigo la palabra crédito. El crédito es esdrújula. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Tiene 3 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? To. En la to. Crédito. En la to, crédito, digo yo. No, cre. En la cre. ¿Ves? En la cre. Cre. ¿Ya? En la cre. Ajá, acento en la E. Cre. Exacto, porque si no... Crédito. Muy bien. Gracias. Siguiente. A ver, ¿quién más levantó la mano? Ah, ya, nadie más. A ver, siguiente palabra, ángel. ¿Cuántas sílabas tiene? La palabra ángel. 3. 3. 2, perdón. 2 Ay, sílabas. mal. Tiene 2 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? La palabra en la sílaba an, ¿cierto? Y según su ubicación, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Grave, muy bien. Luego tengo la palabra lágrima. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra lágrima? 3. ¿Cuántas? 3. 3 sílabas. 3 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? Me. ¿Dónde? ¿En la ma? La. En la ma. ¿Cierto? ¿En la ma? Lágrima, digo yo. En la. No, en LA. En el término la, yo digo lágrima, ¿cierto? Y según su ubicación, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Según la ubicación.
Si está en la antepenúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula, Miss. Esdrújula. Esdrújula, muy bien, esdrújula. Y luego tenemos la palabra café, tiene 2 sílabas, ¿cierto? ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Fe. En fe. En la fe, ¿cierto? Y si es en la fe, termina en vocal, última sílaba, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Aguda, pero aguda con Tilde. aguda con tilde. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente a la tildación general? ¿O todo claro? Todo Todo claro, claro. Miss. Entendí más. Muy claro, Miss. Si todo ha quedado claro, nos quedamos aquí. Aló, Miss, disculpe, yo me he hecho tarde de entrar a la clase de comunicación. ¿Va a haber grabados videos en audio? Sí, sí, está grabada. Ya, Miss, porque estaba en mi trabajo, pues no he podido entrar. Ahora al medio ya creo ingresé a la clase, Miss. Ya, no te preocupes. Sí, la clase está siendo grabada, ha sido grabada, chicos. Muy Ya, bien, Miss, chicos, si muchas no hay gracias. dudas ni consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.